Vamos a partir con esta grabación. Hoy día nos queda un capítulo que tiene por objetivo, que es el capítulo número 6, tiene como nombre lenguaje de consulta, pero la verdad que ustedes ya saben lo que es el SQL, pero lo que tiene por objetivo es empezar a introducirnos al tema de qué es lo que hay detrás del SQL para poder aprender cómo optimizar consultas. En general, los DBMS tienen optimizadores de consulta, pero nosotros como desarrolladores podemos tener ciertos criterios en la medida que entendamos cómo el DBMS en realidad transforma un comando de tan alto nivel como los que damos a través del SQL, porque realmente es un lenguaje no procedural. En ninguna parte decimos, por ejemplo, que vaya leyendo fila a fila, que vaya buscando a aquellos que tienen tal o cual condición. O sea, eso está como medio implícito dentro de cualquier consulta SQL que uno haga. Pero ese recorrido que hace es algo que podemos optimizar en la medida que entendamos bien cómo el SQL se transforma en el fondo en lenguaje de máquina, en código entendible. Y de eso un poco se tratan estos dos últimos capítulos que nos quedan por ver. Y de ahí cerramos con el tema de un caso que vamos a resolver que integra toda la materia. Ya, vamos a partir compartiendo entonces estas diapositivas. Le subí también ayer no solo las diapositivas y los apuntes, sino que también esa planilla Excel donde hicimos ese recorrido o ese pequeño caso acerca de lo que eran los respaldos de tipo pre y post imágenes. Entonces, este capítulo, que tiene por nombre lenguaje de consulta de base de datos relacional, recordar lo que recién les comentaba, que en todo DBMS, no solo en los DBMS relacionales, sino que en todo DBMS existe siempre un lenguaje de manipulación y un lenguaje de definición. Eso es por regla. ¿Por qué? Porque obviamente cuando uno trabaja con base de datos siempre hay como dos grandes procesos. El momento en que defino la entidad, la convierto en una tabla o la convierto en un nodo en el caso de un modelo de red, o la convierto en un objeto en el caso de un modelo objetual. Entonces, para definir, para crear esos objetos, esas entidades, esas tablas, esos nodos, necesitamos un lenguaje de DDL, de definición. Pero como son independientes las definiciones de las ejecuciones o del programa de aplicación propiamente tal, además del lenguaje de DDL, todo DBMS me provee un lenguaje de DML, de manipulación. Y la buena noticia, como lo hemos comentado, que la manipulación en general, o sea, sobre cualquier archivo de datos, es leo, inserto, elimino y modifico. O sea, esas son las 4 operaciones básicas que un DML tiene que tener. Y yéndonos al SQL, el SQL nace porque viene del álgebra relacional, una teoría matemática, e incluso podríamos decir que nace de las operaciones de conjunto, las operaciones tradicionales de conjunto, la unión, la intersección, el producto cartesiano, de ahí viene, y con algunas adaptaciones que serían estas operaciones especiales. Por ello, entonces, vamos a entrar a profundizar un poquito más de la esencia de estos DML, la esencia pensando en que nosotros como desarrolladores lo que tenemos en estos momentos es un lenguaje para recuperar datos, es decir, para leer y para hacer este proceso de mantención, insertar, borrar y modificar, el famoso CRUD, como también se le llama. Toda base de datos independiente del modelo, incluso base de datos SQL, base de datos no SQL, cualquiera de ellas tiene estas operaciones, porque necesitamos, el concepto de base de datos es eso, tiene datos que tienen que ir modificándose en el tiempo, tienen que ir creciendo algunos, es decir, insertándose nuevos datos y otros que van quedando obsoletos. Entonces, eso es parte del ciclo de vida de cualquier base de datos. Otra cosa que es importante, que estos lenguajes de DML se articulan con lenguajes de programación. ¿Por qué? Porque ellos no son lenguajes procedurales en general, es decir, solo están enfocados a hacer estas operaciones básicas hacia el archivo. En cambio, si queremos hacer una bonita interfaz, si queremos implementar una determinada regla de negocio, necesitamos de otro lenguaje. Y por eso se habla que existen lenguajes huéspedes, que son los que hospedan comandos del DML o comandos que provee el DBMS.
En el caso de las bases de datos relacionales, uno lo que tiene es que estos DML pueden ser sentencias, no, o sea, más bien se les conoce como sentencias no declarativas o no procedurales. Aquí no vamos a encontrarnos con un repeat o con un if, then else explícito, no. Aquí en realidad vamos de lleno a decir qué es lo que queremos buscar, qué datos necesitamos. Y eso es lo que se hace, no cómo hay que recorrer la base de datos para llegar a esos datos. Por eso no es procedural, no es algorítmico, sino que va directo al grano. Tengo que decir qué busco. Necesito tal cosa y eso es lo que yo expreso en mi lenguaje de consulta de este tipo. De manera procedural, entonces, lo que sí hay que pensar en el caso de los RDBMS, que si bien nosotros como desarrolladores estamos usando un lenguaje no procedural, como el Select, Insert, Update, Delete, sintetizado en un DML, internamente el DBMS lo traduce a un lenguaje procedural. Por eso, la gracia, por eso se habla de que el SQL es un lenguaje de alto nivel. Para nosotros es de alto nivel porque no llegamos a la máquina, pero el DBMS hace esa traducción. Y esa traducción tiene que ver con la esencia de los comandos SQL, o sea, de dónde nacen. Y eso es el álgebra relacional. Si bien es cierto, ustedes no van a ocupar el álgebra relacional, o sea, en ningún momento van a tener que implementar algo en álgebra relacional, pero es importante que conozcan qué es lo que está pasando detrás con el incentivo de que al enterarse de lo que está pasando, que es algo relativamente simple si uno lo plantea como operaciones de teoría de conjunto, uno puede decir, oye, entonces cuando yo esté dando tal consulta, a lo mejor me conviene mover este argumento hacia la izquierda o adelantar esta consulta frente a esta otra. Son pequeños tips que nos van a permitir optimizar nuestras consultas. Algunos de ellos ya los DBMS los traen implementados automáticamente, es decir, van guardando la forma en que navegamos por la base de datos y van optimizando las consultas la próxima vez que repetimos la misma consulta. Me refiero, van optimizando la búsqueda. Pero bueno, ahí vamos a ir viendo en el camino cómo estas cosas se pueden ir dando cuenta. Entonces, ¿qué es lo que es el álgebra relacional? Es un conjunto de operaciones que se derivan de la teoría de conjunto y que tienen que ver con con lo que nosotros hemos denominado el trabajar con una tabla, o sea, la mayoría de ellas están focalizadas en una tabla o en dos tablas, son operaciones que se van haciendo y que en conjunto sí nos permiten a lo mejor navegar por la base de datos, pero la operación única es, o la consulta única es una sola operación con sus argumentos, o sea, una operación que trabaja sobre una sola tabla. Insisto en eso porque en el caso del SQL, cuando ustedes dan el select, uno puede poner varias tablas. Seleccióneme estos atributos desde tales tablas. Pero eso es en el select del SQL. Pero en el álgebra relacional eso no se da. Cada operación es única porque trabaja con una tabla en particular. Bueno, la teoría de conjuntos nos habla de la unión, la intersección, el producto cartesiano y también la diferencia entre conjuntos. Aquí, unión e intersección es el mismo nombre que reciben estas operaciones en el álgebra relacional. La diferencia se habla del minus, ese es como el comando, si quieren, del álgebra relacional que se tiene, y el producto cartesiano es como el times. Y se agregan 4 operaciones especiales que aquí se le llaman, que tienen que ver y que fueron generadas en realidad por el autor del álgebra relacional y del modelo relacional, que es Edgar Cott, que fueron planteadas para que pudiéramos aterrizar estas operaciones de la teoría de conjunto, aterrizarlas a las bases de datos relacionales, es decir, a aterrizarla a lo que él en ese momento detectó, que necesitábamos una estructura de datos mucho más simple. Fíjense que lo que había antes era trabajar con grafos, con redes, con punteros. Entonces dijo, no, simplifiquemos, vayamos a tablas, es decir, matrices, que los punteros los necesitamos, sí, son asociaciones ahora, los relationship, y que son claves primarias y claves foráneas que se van a ir compartiendo entre tablas y que gracias a la operación producto cartesiano en realidad, porque esa es como la esencia del modelo relacional, vamos a poder hacer los join que nos permitan navegar por la base de datos.
Ya, vamos a ir viendo cada una de estas operaciones y quiero que vayan ustedes imaginándose cómo esto se va traduciendo finalmente en nuestros comandos select, insert, delete, update. En realidad era el select y el update, ¿ah? Porque los otros dos son operaciones, ya son directas, inserto una fila, elimino una fila. En cambio, los otros tienen más flexibilidad y más versatilidad para aprovechar realmente lo que es el modelo relacional. La primera operación de la teoría de conjuntos, y que ustedes me imagino que lo conocen desde pequeño, es la operación unión. La unión de conjunto, aquí más que hablar de la unión de conjunto, vamos a hablar de la unión de dos tablas, porque estamos en el modelo relacional, eso es el álgebra relacional. Entonces, la unión de dos tablas se define como una tabla, es decir, mis operandos son tablas y mi resultado es una tabla que va a agrupar a todas las tuplas o filas que tenga la tabla A más todas las tuplas o filas que tenga la tabla B. Puse aquí el término tuplas para nuevamente llevarlo a que no se olviden de que esto viene de una teoría matemática y más que hablar de filas, que sería la forma de hablar en el caso de las tablas o del modelo relacional, uno se recuerde que en los orígenes de este lenguaje. Lo que sí, aquí hay una restricción que es re fuerte para efecto del modelo relacional, pero como esto no son comandos realmente, sino que es ir a los orígenes del SQL, ambas tablas tienen que ser del mismo tipo. Es decir, no puedo mezclar cosas que no tengan nada que ver. No puedo mezclar a los proveedores con los productos. No puedo mezclar a los estudiantes con las carreras. Tengo que tener una tabla A y una tabla B que sean de estudiantes, por ejemplo, que tengan las mismas columnas y ahí yo logro la unión. Entonces no puedo llegar y mezclar cosas. Esta unión, existe un símbolo desde el punto de vista de la formalidad de la teoría de conjunto, el símbolo de la unión, donde A y B, para nuestro caso, estarían siendo los dos tablas. En nuestra forma más coloquial, sobre todo pensando en que necesitamos comando, es el comando unión y se pone A unión B, así de directo. Y con nuestra conocida diagramas donde uno pone los conjuntos, tenemos el conjunto A y el conjunto B y el resultado es todo. Lo de A y lo de B y por supuesto lo que está repetido no se repite, sino que aparece una sola vez. Eso mirado con nuestras famosas tablas, necesitamos dos tablas iguales, es decir, los mismos metadatos, las mismas columnas y que se están refiriendo en este caso a alumnos. Por ejemplo, aquí tengo la tabla A que tiene a 3 alumnos, José, Ana y Paola, y la tabla B que tiene a Juan, a Ana y Pedro. Como pueden ver, comparten una fila, que sería la de, en este caso, la de Ana, y A unión B es la concatenación, la suma de ambas, y aquella que estaba repetida, como era Ana, aparece una sola vez. Entonces, A unión B es tomar todo lo que hay en A, agregarle todo lo que hay en B, y aquello que estaba en ambas aparece una sola vez. Importante sí que A unión B tiene el resultado, esta tabla resultante tiene la misma estructura de sus operandos. Por lo tanto, entonces tengo dos tablas y obtengo una tabla. La intersección, al igual que la teoría de conjuntos, aquí hay una consulta, parece, y la unión se reconoce por la primary key. Espérate, me voy a devolver al ejemplo. La unión, a ver, no es que se reconozca por la primary key, lo que sirve la primary key es para detectar aquellos que tienen el mismo valor y eso obviamente, eso lo eliminan uno, o sea, no lo ponen duplicado, para eso sirve. No sé si a eso tú te referías, porque la unión sí se detecta, o sea, se detecta más que nada por las columnas. Si yo tengo A y B que tienen la misma estructura, voy a generar la misma estructura y las filas, los valores que voy a tener son todos los de A más todos los de B. Y la primary key en ese caso serviría porque no va a permitir, como esto es una tabla finalmente, no va a permitir que tener más de dos filas con el mismo valor a la primary key. Digo, Profe, si a lo que me... Ah, ¿ah? disculpe. Perdona, dale. Eh, que me refería más que nada, que me expresé mal, ¿Mm? a si tengo esas dos tablas y esto igual al menos en ANA, solamente cambiaría o sea, si cambia solamente la carrera, por ejemplo, ahí se añadiría Ah, como...
¿Qué Ahí, pasaría? no, ¿Tiraría error? bueno, sí, ahí te entiendo hacia dónde iba. No, porque ahí se supone, o sea, no debiera haber podido pasar eso, porque aquí lo que te está diciendo que el registro, o sea, Ana está representada con esos tres valores, 200 Ana diseño, y no puede ver que en otra tabla Ana esté representada con 200 Ana y otra carrera, no podría, porque desde un punto de vista del concepto de entidad, o sea, es como que te dijera en un conjunto, yo tengo el conjunto de los colores y son esos colores, no va a haber alguien repetido. Aquí tengo varios valores porque estoy representando a un alumno. Entonces tienen que ser los mismos, ¿ah? Tienen que ser los mismos. No es que vayas a tener, o sea, en el fondo la fila 200 es la misma, tanto en la tabla A como en la B. No podrían ser diferentes. Si hubiera tenido en la otra tabla otro valor, no va a ser capaz de detectarlo. No, y realmente va a llegar y se va a quedar con uno, ¿te fijas? No es capaz de hacer ese análisis. Por eso la idea, y por eso viene, es que la integridad que tú hagas previamente es que esa persona ha ingresado y está ojalá en una sola parte, pero tendría que ser sus mismos valores. No es capaz de hacer ese análisis y decir, oye, en ANA en uno lo tengo con 200, o sea, con diseño, y en la otra la tengo en computación. No. Si se cambia de carrera hay que cambiar las dos, así es. Sí, sí. Es como un dato duplicado. Ya, la intersección, ahora recuerden, sí, ojo, que yo aquí estoy, esto que estamos viendo no es que sea un lenguaje de programación, es la base de la cual partió el SQL. Así que eso que ustedes están planteando, está súper bien que se lo planteen, pero eso es lo que uno le exige a un lenguaje de programación. ¿Por qué? Porque uno sabe que no puede tener duplicado, o sea, dos filas con los mismos valores, y que si es que hay una fila duplicada en dos lugares distintos, tengo que tener ese problema que hemos conversado de las anomalías de mantención, tengo que tenerlo en mente. Entonces, en ese sentido, esto no se plantea como, esto viene de la teoría de conjunto, entonces fueron los primeros inicios del lenguaje SQL. Todos esos problemas que ustedes plantean sí los soluciona el SQL, pero no el álgebra relacional. Y ahí la intersección, el símbolo lo conocen, y entonces aquí estamos hablando de otra tabla. Bueno, tanto A como B tienen que tener la misma estructura, las mismas columnas, y la intersección son aquellas filas que tenemos en común. Aquí tenemos A, tenemos B en nuestro diagrama, y la intersección es el resultado de esta operación. Si tomamos el mismo ejemplo anterior, aquí tenemos la tabla A, tenemos la tabla B, vamos a tener como resultado una tabla C, y ¿cuál sería la intersección? Nuestra querida Ana, que nos había aparecido ya como duplicada, y ustedes se habían dado cuenta, entonces el resultado es ella, esa fila. Después pasamos al minus, la diferencia entre dos conjuntos. También, tanto A como B deben ser tablas iguales desde el punto de vista de su estructura, de cuáles son las columnas que tiene. Y el símbolo que aquí se utiliza es el símbolo de la resta. La palabra reservada sí que se utiliza a nivel de álgebra, cuando uno habla más a nivel de comandos, minus, y estamos frente al hecho que tenemos un conjunto A, y lo que queremos hacer con el minus es todo aquello que tengo en A y no tengo en B. Y eso queda ahí reflejado. Aquí sí que no se da la posibilidad de que sea, que yo diga A menos B no es lo mismo que B menos A. En el caso de la unión y de la intersección es exactamente lo mismo. Entonces, aquí, por ejemplo, A y B, nuestros valores que teníamos para el caso de la unión y de la intersección, la diferencia sería, en este caso, si es A menos B, todo lo que tengo en A y no en B, José y Paola, y si yo hago B menos A, tendría que tomar en este caso a Juan, que no está en A, y tendría que tomar a Pedro. ¿Hay alguna consulta en el chat? A y B, C. Benjamín. Ah, sí. A y B, B sub C, el C para, tú No, dices que es no está. B, es A y no B sería. Ah, Es que no, ya, no puedo hacerlo con ya, superíndice, entonces claro, sería eso, sí, ¿no? sí, es eso.
A y no B. Es que la C chiquitita era la que no la entendía. Sí, Ya. es que así es como lo escribimos normalmente, pero es como Sí, sí, A, como B elevado a C, básicamente. sí, 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 Esto. sí, sí. Ahí te entendí. Ahí sí, ya. Entonces, eso es la diferencia. Se fijan que es conjunto. Y el producto cartesiano quizás es lo más relevante desde la perspectiva de ser la teoría de conjuntos la base del SQL, porque el producto cartesiano es lo que realmente le hizo como el clic al Edgar Code en el decir, yo aquí puedo, gracias al producto cartesiano, asociar más de una tabla. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos en los tres casos anteriores, decíamos que tenían que ser de la misma estructura, tenían que tener las mismas columnas. Pero ¿qué pasa si yo tengo dos tablas, como dice acá, el producto cartesiano entre dos tablas A y B es la relación que resulta de concatenar cada tupla de A con cada tupla de B, independiente de los valores que tengamos, independiente de las columnas que tengamos. El símbolo que se utiliza es el asterisco y la palabra reservada es el times. Son totalmente equivalentes. Si ustedes ponen asterisco o ponen times, se entiende ese proceso. Bueno, y el dibujito nos dice que, por ejemplo, si tenemos un valor 1 en el conjunto A, mi resultado va a ser combinarlo con todos los valores que hay en B. Y para el 2 lo mismo. O sea, mi tabla resultante va a tener 6 filas y es la combinación de cada uno de cada uno de los elementos de A con cada uno de los elementos de B. Para nuestro caso, tomemos este ejemplo. Por un lado tenemos la información de los alumnos, que hasta el momento habíamos trabajado de ejemplo, y por otro lado hay esta otra tabla, que tiene dos columnas, el código del alumno y la dirección. Entonces, la gracia del producto cartesiano, y ahí donde, como les digo, le hizo como el clic al Edgar Code, es que si yo aplico el producto cartesiano, debería tomar la primera fila, 100 José computación, y concatenarla con 100 blanco 135, 3. Después tomar de nuevo la primera fila y concatenarla con 200 Freire, etc. Y la primera fila de nuevo con 300 portales, etc. O sea, en estricto rigor, lo que tenemos es eso. Por cada fila de A, la tenemos combinada con las tres filas de C. Lo mismo pasa para Ana, lo mismo pasa para Paola. O sea, tenemos una tabla, como la que ustedes pueden ver aquí, con 9 filas, donde obviamente nos podemos dar cuenta, de partida que hay un atributo común, y que estamos concatenando peras con manzana. Dentro de todo estamos concatenando peras con manzana, porque José Carvajal, la verdad de las cosas es que yo debiera haberlo concatenado solamente con la primera fila. Y ese es el clic que le hizo al Edgar Code, porque dijo, bueno, en realidad, si tenemos un atributo común, ahí tenemos la asociación. Tenemos a José Carvajal, que lo voy a asociar con el valor exacto que él tenga en la otra tabla, y ahí yo en el fondo voy a agregarle su dirección. Porque si aplico times, el producto cartesiano a full, yo voy a generar esta tabla que obviamente no me está entregando, ahora que uno lo ve como tabla y que asocia a cada uno de mis conjuntos los valores asociados a una entidad. Uno dice, bueno, estoy juntando cosas nada que ver. O sea, José Carvajal lo tengo con 3 direcciones, cuando no es así. Y esas direcciones son de los otros compañeros. Entonces, eso que se ve ilógico acá, eso fue lo que le hizo clic. Y fue el hecho de decir, mira, yo aquí puedo aplicar producto cartesiano, pero si yo detecto o implemento un lenguaje que sea capaz de decir que hago la concatenación, pero solo con el otro, que es igual a mi clave primaria, entonces yo tengo el join. Y ahí nace la foreign key. En ese momento nace la foreign key. El álgebra relacional, decíamos, esas son las operaciones tradicionales, las que recién vimos, pero también tenemos ciertas operaciones que a partir de este clic que le hizo al Edgar Code, nosotros podríamos decir ya se llegó a avanzar hacia un lenguaje de consulta de alto nivel como es el SQL. Tenía el comando select, que era el que permitía hacer las consultas, pero a una tabla. Esa es la gran diferencia, porque como la teoría de conjunto, ¿no es cierto?, actuaba sobre una tabla. Y lo que sí tenía la gracia del select, que implementaba la condición. Es decir, podía seleccionar filas. Seleccionaba filas de una tabla en base a alguna condición.
Y eso en el fondo es lo que hoy en día tenemos dentro de la cláusula where del SQL, del select, del SQL y del update. Bueno, la cláusula where en el SQL se puede utilizar en varios comandos. A eso se le denomina la selectividad de la selección, al poder decir que de una cantidad cierta de tuplas que yo tengo, voy a seleccionar algunas, porque no todas me interesan. Y eso en el fondo es el sigma, el símbolo más teórico, pero la palabra relacionada es el select del álgebra relacional. No confundamos con el select del SQL porque nos vamos a dar cuenta que este select cuando nace solo estaba referido a una sola tabla. Esa es como la gran diferencia. Entonces, ¿qué es lo que hace? Si todas estas son nuestras filas, el select es capaz de seleccionar un conjunto de ellas. Por ejemplo, si nos pidiesen buscar los empleados que tengan más de 30 años de edad y tenemos una tabla de empleados donde hay columnas, varias columnas, y en una de ellas tenemos la edad, entonces mediante el símbolo sigma yo lo puedo poner así. Así incluso se escribía inicialmente, imagínense, igual es más enredado, el comando de álgebra relacional, sigma edad, o sea, seleccione en la columna edad aquellos que tienen 30. ¿Y de dónde los va a sacar? De la tabla empleado. Aquí hay una operación un poco más sofisticada que tiene dos condiciones. Quiero que sea mayor de 30 y que además pertenezca al departamento 80. Usando la palabra clave select, queda un poquito más preciso, y la álgebra relacional propone decir entonces seleccione desde la tabla empleado donde la edad sea mayor que 30. Aquí como que ya empieza a aflorar un poco el formato actual que tiene el SQL, pero como estaba dirigido solo a una tabla, porque así parte esto, aparece aquí el nombre de la tabla, no las columnas que nosotros necesitamos como es en el select actual. Visto como tabla, nuestros alumnos que lo teníamos en la tabla A, entonces yo le puedo decir seleccione en la tabla A aquellas filas donde el código del alumno sea distinto de 200. Y eso me va a generar como resultado otra tabla que tiene la misma estructura de la original y que solamente va a tener aquellos que tengan un código de alumno distinto a 200. Y así sucesivamente hasta que aquí yo les decía seleccionamos filas. Se fijan, tenía mi tabla y seleccioné filas. Pero ahí se fueron dando cuenta que en realidad yo de repente no necesito mostrar toda la información al usuario, sino que yo puedo precisar y decir que solo me interesan algunas columnas. Por ejemplo, en este caso, a lo mejor no me interesa el código del alumno, ¿sí? No me interesa poner el nombre y cuál es su carrera. Bueno, y aparece como el antónimo, si ustedes quieren, del select. El select selecciona fila, entonces dice Darkcode, ahora yo quiero a alguien que me seleccione columnas. Y ahí aparece el project. La proyección selecciona ciertas columnas de una tabla y desecha las otras. Nuevamente, es una operación unaria. ¿Por qué se habla de operación unaria? Porque está focalizada en una sola tabla. Solo trabaja con una tabla. Y se aplica a cada tupla individualmente y elimina aquellas filas que queden duplicadas. Por ejemplo, el símbolo es el pi, la palabra reservada es el project para este comando, y aquí tenemos nuestra tabla y yo le puedo decir, ¿sabe qué? Yo quiero esta columna, la segunda y la cuarta. Y elimina las otras y me va a desplegar solamente la que yo ponga en el project. Por ejemplo, mostrar la edad de todos los empleados de la empresa. Lo puedo hacer de esa manera, con el comando pi o con la palabra reservada project. Nuevamente, pongo project, pongo la tabla y cuáles son las columnas que a mí me interesa proyectar, es decir, cuáles son las columnas que yo quiero que aparezcan en mi respuesta. Y me genera una tabla nuevamente como resultado solo con esas columnas. El ejemplo de nuestra tabla A, y por ejemplo aquí me está diciendo, ¿sabe qué? Solamente quiero ver el código del alumno y el nombre del alumno, no me interesa la carrera. Y me genera una tabla con solo dos columnas. Entonces, a diferencia del select, el project selecciona columnas, que yo las pongo explícitamente cuando defino esa operación. Y apareció el join, o sea, la evolución va así, o sea, partieron las operaciones tradicionales, la llevó a un lenguaje más de máquina, que es lo que yo les mencioné, a trabajar con tabla y no como conjuntos, y de ahí se dio cuenta que el producto cartesiano se podía extender a lo que es el join. Y el join es el gran, yo diría, es como la gran magia del modelo relacional, porque permitió que apareciera este concepto de los relacionamientos.
Eso antes no estaba. Si bien es cierto, estaban los punteros, ya, bien, eso es algo parecido. Pero este concepto de que el puntero fuera algo mucho más simple que un aspecto físico que manejar, porque el problema del puntero es que al estar manejando direcciones físicas, cualquier cambio de ubicación que yo haga de los datos, obviamente trae una reconfiguración de todo el espacio de almacenamiento. Lo veíamos cuando hablamos de los índices. Bueno, y eso se evita aquí, porque en el fondo tengo una relación lógica, un relacionamiento lógico a través de algún valor de la tabla misma, pero no de un aspecto físico del medio de almacenamiento. Y esa operación join es la que realmente logra implementar el concepto de que tengo tablas asociadas entre sí. ¿Y cómo lo hace? Porque la operación join dice, perfecto, yo tengo un producto cartesiano, ya sé lo que es un producto cartesiano, pero ojo, yo quiero hacerlo cuando tenga un atributo común. Ese join que sea entre dos tablas que tienen un atributo común. Y al hacerlo de esa manera, yo logro generar una tabla resultante que va a tener todas las columnas de la tabla 1, todas las columnas de la tabla 2 y las filas, ¿sí? Aquí aparece como la inteligencia del join, no es todas las filas de A con todas las filas de B. O sea, perdón, cada fila de A con todas las filas de B. No, es solamente aquella fila de A con aquellas filas de B que tienen el mismo valor en la clave primaria. Si no hay en B alguien que tenga el mismo valor en la clave primaria, no pasa absolutamente nada. No lo concateno en el fondo. Solamente concateno aquello que tienen las mismas filas. Bueno, la palabra reservada es join, el símbolo es una X mayúscula que se utiliza para explicitar este join. Hay consulta, después eso, alineo yo. Ahí vamos para allá, claro, así es. Ahí vamos hacia allá, Benjamín. Tenemos dos tablas, las mismas que habíamos hecho el producto cartesiano anteriormente, donde generábamos una tabla resultante con 9 filas, y ahora sí que va a ser aquello que yo necesito. Join A y C sobre el código del alumno, sobre el atributo común código del alumno, y ahí me va a quedar entonces 100, José, computación y la dirección. ¿Se fijan? El atributo común no se repite y genera una tabla que tiene más lógica desde un punto de vista de nuestra base de datos relacional. Bueno, pero eso nos lleva, siempre se tiene que especificar el over, sí. Se tiene que especificar más que nada porque el hecho que tú podrías tener, o sea, no es tan común que tengas más de un atributo común, valga la redundancia, pero más que nada por los nombres, de partida que en ambas tablas tengan el mismo nombre, a veces incluso se le pone el apellido de la tabla, punto, y el nombre de la columna. Pero efectivamente el formato exige que tú pongas cuál es el atributo común, que tú lo pongas. Ya, y aquí hay algunas derivaciones que tienen que ver con el join, como el XJoin, cuya condición de comparación es la igualdad, pero también podríamos tener la desigualdad. O sea, aquí hay una comparación de igualdad completa, donde el atributo primario de A es igual al atributo foráneo común que tengo en B, que tiene que ser totalmente igual, o es diferente, el non-XJoin y el XJoin. Y el auto-join, esto es como para nuestros famosos, ¿se acuerdan cuando hablábamos de nuestra recursiva? Bueno, aquí tenemos la posibilidad de hacer un join conmigo mismo, con una tabla consigo misma. Y ahí aparece el auto-join aplicado sobre atributos de la misma tabla. Nosotros hicimos este ejemplo, me parece, que era el jefe con sus miembros, ¿sí? También teníamos un empleado que podía ser casado con otro. Bueno, a eso se refiere el auto-join. Y los join left y right, que son extensiones de esto, pero que tienen la gran ventaja que nos permiten aprovechar más la parte de los valores que uno tiene, sobre todo cuando tenemos tablas que tienen distinta estructura, tienen atributos comunes, pero aporta cada una de ellas con distinta estructura. Cuando nosotros, por ejemplo, hacíamos la integración, en el caso de la normalización, nos dábamos cuenta que de repente había una vista que me aportaba con ciertos atributos y había otra que con otro, y yo los integraba y se producía inclusive, nos retrocedíamos desde el punto de vista de la normalización. Bueno, eso a veces se da mucho
porque tenemos distintas fuentes de datos. Esto es súper útil también en los sistemas de tipo OLAP, que yo junto datos que vienen de distintas partes. Y a veces algunas fuentes de datos traen cierta información. Por decirles algo, tengo una fuente de datos de mis clientes y hace 20 años atrás nadie les pedía, o menos, yo creo, 10 años atrás nadie les pedía los celulares a los clientes. Pero hoy día, obvio que lo tenemos que pedir. Entonces, ¿qué hago? Tengo dos tablas distintas, pero a lo mejor se están refiriendo al mismo cliente. Y en la última conversa que tuve con el cliente, yo le pedí el celular, pero acá lo tengo con otro que no lo tengo. Como junto eso, sin que se me elimine el teléfono fijo que tenía antes, por ejemplo, sino que sencillamente junte filas y que cada una aporte con lo que trae. Bueno, en este caso, en el caso del join externo o izquierdo o derecho, eso se hace, entonces se puede juntar tablas que vienen de distintos lados con una tendencia hacia mantener atributos del lado izquierdo, se refiere al lado de la, o sea, cuál es el operador que estamos utilizando, por ejemplo, mediante la palabra, déjeme si tengo ya, es que tengo el ejercicio, el ejemplo después. Se pone la operación, digamos, por ejemplo, A y B, bueno, si A es mi lado izquierdo o B mi lado derecho, ahí hacia qué lado, por eso está este marquito, hacia qué lado va dirigido el join. Aquí está hacia el lado izquierdo, por eso está el paréntesis cuadrado acá y protegido del lado derecho. La palabra reservada es esa. En el caso del join externo derecho, es al revés, queda protegido el izquierdo y queda abierto hacia el derecho. Y el que es completo, full, es este de aquí, que queda abierto hacia ambos lados. Entonces, veámoslo con un ejemplo para entenderlo mejor. Bueno, aquí están las analogías con respecto al SQL de cada uno de estos join que nosotros hemos visto, el X-join, el outer join, el full outer join, etcétera, etcétera, y mostrado como teoría de conjunto. Eso es lo que está haciendo. A y B son tablas, eso es lo que tenemos que entender, que A y B son tablas y que nosotros, dependiendo de los valores que tengamos, es que se van a hacer estas operaciones o no. Aquí lo tenemos con un ejemplo para poder entenderlo mejor. Pensemos en que tenemos dos tablas, la tabla A y la tabla B, y tienen un atributo común. La tabla A con la tabla B tienen un atributo común. Y ese atributo común es el que me va a permitir hacer estas operaciones. Y aquí está, por ejemplo, la situación que yo recién les decía. Imaginémonos que en este sistema le pedían la edad al cliente. Bueno, yo siempre les digo que no es buen atributo de edad, se los vuelvo a reforzar, hay que poner fecha de nacimiento, porque si no tengo que estar actualizándolo a cada rato, pero aquí lo necesito así el ejemplo para que quede más claro los valores. En una parte se le pedía la edad y en la otra se le pedía el teléfono. Entonces tengo mis clientes como con dos perfiles, pero yo quiero tener una sola vista del cliente. Entonces tendría que integrar y yo puedo hacer un join. Si yo hago un join de esto, join de A y B, join de A y B, me voy a devolver. Tengo A, tomo las columnas de A, root, nombre, edad y sueldo, y tomo las columnas de B, root, nombre, dice, no, root ya lo tengo, nombre lo tengo, sueldo lo tengo y teléfono. Eso es lo que hace inicialmente, o sea, toma la estructura de A, como tiene esas cuatro columnas, pone esas cuatro columnas y se da cuenta que las tres primeras son las mismas, por lo tanto agrega como columna adicional la del sueldo. Eso es lo que hace y genera entonces una tabla de 5 columnas. Y desde el punto de vista de la fila, hace la concatenación, pero se encuentra con que de Juan solo aparece en A. Juan solo aparece en A. Y eso es un left outer, donde me voy hacia el lado izquierdo, es decir, tomo como patrón A. Y lo que me está aportando B, bueno, no lo tengo. En el join natural, que no hubiera tenido absolutamente nada de esto, sino que join A y B, sencillamente me va a aparecer toda la información de cada uno de ellos, pero sin cargarme la información correspondiente. O sea, en este caso tiene la gracia que me pone el valor del teléfono, que no lo tengo, que en el caso de Juan, como no aparece acá,
En el otro caso, lo que va a hacer es sencillamente a Juan lo va a eliminar. No voy a perder la información de Juan en un join natural, en un join que tomo A y B nomás. Pero como aquí le digo que quiero que sea cargado hacia el lado izquierdo, me dice, todo lo que hay en A tiene que estar. Eso por eso cuando se dice cargado hacia el lado izquierdo es eso. Todo lo que está en A tiene que estar. Y si hay algo, o sea, si alguna de esas no está en B, sencillamente le pongo que no tengo ese valor. Es un valor desconocido para mí. Y ahí genera esa tabla. A diferencia del cargado hacia el lado derecho, que es la edad, el atributo que no teníamos en común, y por eso pone para María un valor que no se tenga. No me queda, a ver, no me quedé con nada. Un left join de A y B, un left join de A y B es lo mismo que un right join de B a, claro, efectivamente, sí, sería lo mismo, porque lo tomo como al revés. Lo importante sí es que bueno, ahí va las columnas, si tú te fijas, siempre van a ser las mismas columnas, siempre van a aparecer todas las columnas, no se pierde data. La data que se pierde sí es, o sea, no es que se pierda. Aquí no se pierde ninguna data. En el join solito, sin left, sin right, ahí tú pierdes data, porque aquella data que está solo en un lado, esa es la que no va a aparecer. Aquí no se pierde nada. Incluso sale el valor nulo, si ustedes quieren, aparece esa posibilidad, ese valor no lo conozco. Y bueno, y el full outer join es el que me permite para ambos lados, es decir, tener todo lo que hay en A, tener también todo lo que hay en B y rellena con estos valores nulos aquellos datos que no conoce. Esto, como les digo, es reútil para los sistemas ETL. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de que queríamos preparar a lo mejor un archivo para ser analizado a través de sistemas de tipo OLAP? Bueno, eso cuando vienen de distintas fuentes, hay muchas veces que se trabaja de esta manera e incluso después que se hace estos join, se empiezan a analizar y hasta incluso se asocia con trabajo manual. Por ejemplo, pensando que estos son nuestros empleados, yo podría tomar el teléfono de María, llamarla y preguntarle la fecha de nacimiento y hacer estos call centers que hay que de repente son tan molestos, pero que lo que hacen es encuestar a las personas y actualizar sus tablas porque vienen de diferentes fuentes y están mejorando la calidad de los datos. Ya, hay otra operación, es la operación de división. Los valores nulos se rellenan con valores, o sea, no sé, no te entendí bien la pregunta, si los valores nulos, ¿con qué se rellenan? No, son nulos. Aquí, bueno, ahí apareció también el concepto de valor nulo. En el caso de los sistemas OLAP, ahí sí se produce algo interesante. No sé si allá iba la pregunta en realidad, pero ahí se produce algo interesante porque a veces supóngase usted, hay hartos algoritmos o hay hartas buenas prácticas de cómo tratar aquellos valores con los cuales ya uno no hubo forma de encontrar el valor. Por ejemplo, ya cuando yo le decía esta cuestión del celular, si yo no tengo el celular porque hace 20 años nadie se lo pedía y ahora tengo un mail, qué sé yo, hay todo un trabajo manual de que puedo empezar a pedir a mis clientes, hacer concursos para que me manden su celular, etcétera, etcétera, y tener una buena data. Pero hay veces en que hay ciertos atributos, sobre todo los que tienen que ver con atributos cuantitativos, que de alguna manera me reflejan alguna característica importante para mí, para efectos del análisis que voy a hacer. A veces se utiliza el concepto de poner el promedio. Si es un valor numérico, se pone el promedio. Otras veces, si hay muchos valores nulos, me faltan muchos valores nulos, lo que se hace es categorizar esto. Entonces, imaginémonos ahí, en la que tenemos full outer join, la edad. Imaginémonos que nos faltaban muchas edades. Entonces, ¿qué es lo que se hace? A veces se empieza a decir, mira, mejor trabajemos con, categoricemos, hablemos de niño, adulto mayor, adulto joven, adulto mayor, anciano. Y empiezo a agruparlo. Cuando no tengo buena calidad de un atributo, empiezo a generar categorías de tal manera de que en el grueso yo no pierda tanta data. Y bueno, y también está aquellos casos en que se dice esto es mejor eliminarlo. Es muy común también
cuando se hace análisis de calidad de los datos, que se decida que hay algunas filas donde no hubo forma de completar todos sus atributos, es mejor eliminarlos. Pero también se usa el concepto, como les digo, de poner promedio o de categorizar los datos si es que la calidad no está muy buena. Ahí es bien interesante, hay hartas técnicas al respecto y a los que después les interese ser científico de datos o también lo de minería de datos, todo eso hay un montón de técnicas que nos permiten hacer una limpieza de la data para poder tener mejores resultados con las inferencias que después se hagan. Ya, la división es otra operación del álgebra relacional que también, al igual que join, no necesita que las tablas involucradas sean iguales, pueden ser distintas tablas. Y lo que sí aquí se busca es que haya una coincidencia entre varias filas de una tabla con respecto a la otra. Es como decir, tengo un dividendo y un divisor, y el divisor es el que debe cumplir, o sea, los valores de algunas filas que yo tenga ahí se deben cumplir, deben estar dentro del dividendo que yo estoy haciendo. Bueno, el símbolo es el de la división y la palabra reservada es esa que está. Y veámoslo con un ejemplo mejor. Pensemos que tenemos la tabla S, que sería esta, que tiene 2 columnas, para facilitar el ejemplo, nomás que tenga 2 columnas, y la vamos a dividir. La tabla S la vamos a dividir, en primer lugar, la vamos a dividir con la tabla T. La tabla S tiene A y B, la tabla S, la tabla S, la tabla S tiene 2 columnas A y B, y la vamos a dividir por la tabla T, que tiene una única columna B. ¿Cuál es la tabla T? Tenía B1 y B3. Entonces viene para acá y empieza a buscar todos aquellos, es como que si simplificamos, ¿no es cierto? En este caso el atributo B es el que tenemos común, y empieza a buscar acá donde se me dé la combinación de que esté todo lo que corresponde, o sea, que tenga B1 y B3. Por ejemplo, aquí A1 tiene B1, pero no, yo ando buscando que tenga B1 y B3. A1 tiene B1, A1 tiene B2, A1, B4. No, yo quiero que aquello que tenga B1 y B3. Veamos A2. A2 tiene B1, A2 tiene B3, A2 tiene B4. A2 tiene B1, A2 tiene B3. Y como tiene esas dos, A2 queda fuera, aunque tenga una adicional como sería B4. Después, si T, el divisor, fuera T sub A y que tuviera A1, A2 y A3, aquí viene para acá y busca nuevamente. Bueno, aquí fue al revés, porque estamos hablando con A, que arriba era con B. Tiene A1, A2 y A3, tengo que buscar. B1 tiene A1, B1 tiene A2, B1 tiene A3. Perfecto, B1 calza y por lo tanto va como resultado. Veamos si, qué pasa con A4. A4 tiene, perdón, B1 tiene A4, ¿ya? Después tenemos, pero tiene A4 y necesitábamos que tuviera, no, B1 yo ya lo había visto acá, y me faltaría aquí A1, A2 y A3. A1, B2 tiene A1, B2 tiene A3, pero B2 no tiene a A2. B2 tiene solo A1 y A3, por lo tanto no va a como resultado final. Por el lado de B3, B3 tiene A2, no tiene B1, así que ya quedó fuera. B3 ya quedó fuera, B4 tiene A1, tiene A2 y A3. O sea, se da que estoy dividiendo por otra tabla que tiene, ando buscando aquella que tenga los mismos valores para, en este caso, el atributo A. O sea, se da la combinación A1, A2, A3 entre distintas filas, y eso es lo interesante de la división. Entonces, solo B1 y B4 cumplen con que en realidad coinciden en que tienen A1, A2 y A3 en este caso. Esa es la división. Bueno, vamos a hacer algunos ejemplos en estos minutitos que nos quedan. ¿Alguna consulta? ¿Duda? Vamos a tomar mi planilla Excel que me ayuda harto en esto. Y ¿dónde la tengo? Aquí está.
para que veamos por qué estamos viendo este análisis, cuando en realidad, como les digo, o sea, no es que ustedes vayan a implementar comandos del álgebra relacional, pero es importante tener en cuenta por qué esto existe. Miren, pensemos en lo siguiente, pensemos en que tenemos tres tablas, voy a achicarla aquí un poquito, que tenemos tres tablas, la tabla asignaturas, que tiene esa estructura, la tabla asignaturas cursadas, nuestra típica tabla de donde los alumnos tenemos las notas, la clave primaria está subrayada en todas las tablas, y la tabla alumnos. O sea, esta es una entidad de intersección, en el fondo tenemos un mucho a mucho entre asignatura y alumno y su entidad de intersección aquí. Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, encontrar las asignaturas que tienen más de 3 créditos, quisiéramos encontrar las asignaturas que tienen más de 3 créditos, debería haber puesto filitas aquí. Bueno, vámonos de parte. Dice, encuentre las asignaturas que tienen más de 3 créditos. Yo puedo venir para acá, en un select del SQL común y corriente, aquí estaría, yo digo, seleccióneme la columna nombre asignatura, seleccióneme la columna nombre asignatura, desde la tabla, ahí entre paréntesis está abreviado cómo le vamos a llamar a la tabla asignatura para que no escribir tanto, seleccióneme nombre asignatura desde la tabla AS, donde los créditos sean mayor que 3. Nombre de la asignatura que tienen más de 3 créditos SM. Eso es lo que hacemos en SQL. Pero fíjense lo que pasa en el álgebra relacional. De partida, el álgebra relacional no selecciona de una vez filas y columnas. El álgebra relacional, a través del select, que tiene este formato, el select que tiene este formato, selecciona de una tabla, no van las columnas ahí, sino que va la tabla en cuestión, selecciona la tabla asignatura donde los créditos sean mayor que 3 y lo deja en una variable auxiliar. ¿Qué es lo que está haciendo en realidad este comando SQL? Este comando que ustedes dan SQL se convierte a este comando del álgebra relacional, que hace un proceso de paso a paso, que aquí no lo tenemos, porque aquí está implícito. Dentro de esto que ustedes están haciendo acá, está implícito el select del álgebra relacional y el project del álgebra relacional. Están implícitos. Porque, ¿qué es lo que estamos diciendo? Seleccióneme de la tabla AS donde los créditos sean mayor que 3. Y el select lo que hace es seleccionar filas. Viene para acá y selecciona todas las filas donde esto sea mayor que 3. Y, por ejemplo, en este caso toma estas dos filas, MAT 021, MAT 022, y genera esta tabla que tiene la misma estructura que la tabla en la cual estoy aplicando el select, y, por supuesto, tiene solo las filas que cumplen con la condición. Y genera a través de el giving, que es un operando, o sea, es una palabra reservada, que me permite explicitar que va a quedar una tabla auxiliar. Esto es lo que nosotros no vemos, va generando tablas intermedias. Toda consulta SQL que ustedes hagan va generando tablas más chiquititas o más grandes dependiendo de la operación que estemos haciendo. Y ahí donde está la gracia de que nosotros nos demos cuenta cómo podemos mejorar el rendimiento de algunas consultas, sobre todo las consultas que implican más de una tabla, porque si nosotros llegamos a aquellas operaciones más potentes o más consumidoras de recursos de procesamiento con menos data, el rendimiento va a ser mejor. Por ejemplo, yo aquí estoy diciendo quiero saber el nombre de las asignaturas que tienen más de 3 créditos. ¿Y qué es lo que me hizo? Me generó esta tabla con sigla, nombre, crédito. Y la verdad de las cosas es que yo la sigla ni la necesito y tampoco necesito los créditos. Pero eso lo hago después con un project y elimino esas dos columnas y muestro eso como mi resultado. Entonces, para implementar este select, se crearon dos tablas auxiliares. Una que sería, bueno, una que sería esta en el fondo, y esta es la que me muestra la salida, los resultados. Pero generé, o para llegar a este resultado, estoy acarreando dos columnas que no me aportan, que sería la sigla y el crédito. No me aporta, porque yo ya seleccioné, hice aquí la búsqueda, perfecto, pero yo mientras antes me deshaga de aquellas columnas que no me aportan, es mejor, sobre todo antes de llegar a un join. Entonces, lo que nosotros estamos, lo que nos está pasando es lo siguiente. Voy a buscar el dibujar.
voy a buscar el dibujar acá. Y lo que yo estoy haciendo acá, lo que en estricto rigor yo estoy haciendo, me quedé muy corto acá. Cuando ustedes aquí dan esto, o cuando dan esto, aquí lo que en estricto rigor se está haciendo es que esto de aquí es lo que nosotros en el álgebra relacional conocemos como un project. El select del SQL lo que hace es proyectar, seleccionar columnas. Eso es lo que hace el select del SQL, selecciona columnas. O sea, selecciona columnas, es decir, lo que está haciéndose internamente es un project, una proyección. No necesito todas las columnas que tengo en la tabla en análisis. ¿Cuál es la tabla en análisis? Las. Solo necesito esa columna que pongo acá. Por eso, lo más improcedente es usar asterisco. Usar asterisco en las consultas select es lo más caro que existe en el mundo, porque estoy acarreando un montón de columnas que de seguro no las necesito para responder una consulta. Entonces, eso es súper caro. Usarlo cuando yo si tengo poquitas filas y poquitos datos no es problema, pero si tengo millones y millones de registros, eso es un riesgo que no tiene sentido. Tenga muchas o pocas columnas, estoy acarreando una montonera de datos que no me van a servir para nada. Entonces ahí tengo un project. Y por este otro lado, aquí tengo el select del álgebra relacional. Estos que estoy poniendo aquí abajo son los comandos del álgebra relacional que yo recién se los presenté. Y eso es lo que hace internamente entonces el DBMS. Pesca esto, lo traduce a dos comandos del álgebra relacional y los va ejecutando de esta manera, generando estas tablas auxiliares. Ya, pero por ejemplo, aquí dice nombre de la asignatura con reprobados y semestre en que se dictó. Si alguien me pidiera eso, nombre de las asignaturas con reprobados, nombre de las asignaturas con reprobados. Tengo aquí las asignaturas, los reprobados los tengo acá. Fíjense lo interesante de esta consulta. Nombre de la asignatura con reprobados y semestre en que se dictó. Ah, más aún. Yo quiero seguramente saber los nombres de los reprobados. Aquí tengo las asignaturas, aquí tengo si la reprobó o no, y aquí tengo los nombres de la asignatura. O sea, necesito las tres tablas para responder esa consulta en particular. Necesito las tres tablas. Entonces, ¿qué es lo que yo debiera hacer en ese caso? Debiera partir nombre de las asignaturas. A ver, ¿alguien me podría decir cuando me están diciendo nombre de la asignatura, qué operación del álgebra relacional estoy yo aquí definiendo? Nombre de las asignaturas. ¿Qué me está diciendo? Solamente quiero el nombre. ¿Qué operación sería esa? ¿Columnas o filas ando buscando? Nombre. Oye, se me durmieron. Asignaturas es una tabla. Columnas, perfecto. O sea, aquí estoy haciendo un project. La tabla asignatura con los reprobados. Esto, ¿qué vendría a ser los reprobados? Como yo sé los reprobados, tendría que ser lo que tengan aquí menor que 55. Entonces, ahí estoy frente a un select, muy bien Benjamín, y semestre en que se dictó. ¿Qué vendría a ser esto del semestre en que se dictó? Me está pidiendo que además muestre el semestre y eso también vendría a ser un project. Entonces tengo, perfecto, project y project. Se entendió la idea. Entonces, por lo menos Benjamín y Matías ahí la entendieron. Entonces aquí también, semestre en que se dictó, eso también es un project. Aquí tengo un project, aquí tengo un select y aquí tengo semestre en que se dictó otro project. Si yo esto lo quiero hacer en SQL, me están diciendo que esas son mis tablas, yo necesitaría decirle entonces
que tomara los datos de la tabla de asignatura, como tiene un atributo común con esta otra, le tengo que hacer un join, tabla asignatura, con la tabla donde tengo las notas y otro join con la tabla de alumno. Tendría que hacer un join de estas tres tablas para poder responder la consulta que me están dando. From y where son básicamente un select anidado en el select. Así es, así es. Así es. Ya, veámoslo. Tengo distintas alternativas para enfrentar esto. Las puse aquí para avanzar más rápido, porque hoy día quiero dejar terminada esta parte. Tenemos distintas formas de enfrentarlo desde el álgebra relacional, y yo quiero que analicemos cuál les tinca a ustedes que es la más eficiente. Por ejemplo, yo podría decir con el álgebra relacional, seleccione, espérenme aquí, primero veamos el SQL mejor, ¿ah? Veamos el SQL. Yo quiero entonces el nombre de la asignatura y el nombre semestre año, y aquí, ni siquiera junté las tres, estoy tomando solamente dos tablas. Bueno, para hacerlo más fácil en la explicación, después en el tercero le podemos agregar que tengamos el nombre, ¿sí? Entonces, seleccione el nombre de la asignatura y seleccione el semestre año. Ahí estamos haciendo el project de las dos tablas y quiero que se dé el join. En el caso del SQL, el join del álgebra relacional está aquí, cuando yo le digo que cuáles son los atributos comunes. Tiene que ser común de la tabla asignatura, la sigla, con la asignatura cursada, con la sigla que está en la otra tabla, tienen que ser comunes. Y además, en asignatura cursada, la nota tiene que ser menor que 55. Entonces aquí sí que no me pidieran el nombre del alumno, solamente quiero saber cuáles asignaturas tienen alumnos reprobados. Esa consulta, select que yo haga así versus esta otra que haga así, que lo único que hice es pasar la condición de la nota hacia antes del join, esta segunda es más eficiente que esta. ¿Por qué? Porque la operación join es la que más consume recursos. Por lo tanto, si yo llego a esa operación con muchas filas y con muchas columnas, va a ser un rendimiento más malo que si llego con menos filas y menos columnas. Y aquí, ¿por qué llego con menos filas? Porque ya estoy diciendo, ¿sabes qué? Yo quiero solamente aquellos que tienen un 55. O sea, anda a la tabla asignatura cursada y le selecciona al tiro las filas que tú tienes. Pero más aún, me dice, mira, en el fondo de la tabla asignatura cursada solo me interesa el semestre año. Para hacer el join, yo necesito sí los atributos comunes, perfecto, pero el resto no me va a aportar. Por lo tanto, anda para allá, busca que se coincida la condición de que la nota sea menor que 55 y después anda con la sigla y ándate a la otra tabla para ver cuál es el nombre de la asignatura. Esto es mucho más barato que esto de acá, donde estoy diciendo, anda a la tabla asignatura, busca la sigla, pesca todos los atributos de la tabla asignatura y con cada uno de esos hace el join con la tabla asignaturas cursadas. Y después selecciona aquellos que tienen un 55. Entonces, el solo hecho de poner las condiciones que me reducen la cantidad de filas involucradas en estas operaciones mejora cualquier tiempo de respuesta, sobre todo cuando las tablas son muy grandes. Y eso se da porque nosotros lo podemos ver aquí en lo que está pasando internamente. Seleccióneme de la tabla asignaturas cursadas donde la nota sea menor que 55 y genere una tabla intermedia que es la tabla A. Entonces viene esta tabla asignaturas cursadas y selecciona las filas correspondientes. Selecciona las dos filas correspondientes que si nosotros vemos acá arribita son aquellas que tienen una nota menor que 55 y que sería esta fila de aquí, ¿no es cierto? La que tiene un 40 y la otra que tiene, era esa, y un 35. Aquí está la otra. Esas dos filas son las que lleva para acá. Pero está acarreando todos estos atributos. Bueno, porque hice primero el select. En cambio, en esta otra de aquí abajo, fíjense que aquí ya seleccionó las dos filas involucradas. En cambio, en esta que dejé el select para después del join, está acarreando toda esta tabla. Porque no hice el join y no hice un select previo.
y estoy acarreando toda esta tabla. En cambio, aquí arriba estoy trabajando con tablas mucho más pequeñas. Aquí seleccionó entonces, primero que la nota fuera menor que 55, recién ahí hizo un join del resultado, que lo dejó en la tabla A, tomó A, y ahora lo hizo join con la tabla asignaturas, y generó una tabla B, que sería esta de ahí, y después hizo un project para entregarme el resultado con solo las columnas que me interesaban, que eran esas dos. La consulta que tenemos aquí es mucho más de mejores tiempos de respuesta y mejor rendimiento que la otra, porque esta otra está acarreando muchos atributos. Matías, dele. Pero esto dependería prácticamente de qué tipo de datos tengo en la tabla, porque si tuviese, en este se dio la casualidad de que teníamos solamente 2 datos que tenían una nota menor a 55, pero si hubiesen, por ejemplo, o sea, muchos reprobados, entonces podría invertirse No, no, la no, no, eficiencia, ¿o no? no, no, Matías, porque, o sea, bueno, si hubiese mucho, a ver, si no hubiese el select, no hubiese un filtro y como que todos fueran reprobados, claro, ahí sí podría darse lo que tú dices. Pero, ¿cuál es la idea o sea, se supone que si tú usas una condición, es porque si tienes una tabla que tiene 15 millones de filas y tú usas un filtro, es porque tú quieres reducir, ¿no es cierto? Y al decir que tú quieres reducir, si tenés 15 millones de fila y con tu filtro llegas a 5 millones, yo lo que te estoy diciendo es que para ir al join es mejor ir con 5 millones de fila que con 15 millones. Eso en un fondo lo que se busca. Que tú Ah, no en el andes fondo, reducirlo. reducir el tamaño o el volumen de datos que tú estás llevando a la operación más costosa que tiene el SQL, que es el join. Ah, ya. ¿Ya? Sí, me quedó Entonces, claro. ¿te quedó más claro? Es el concepto de filtro, creo yo, que eso quizás aclara más la película. Si yo voy a un join con los 15 millones de filas de mi tabla, me va a costar más que si yo reduzco, aunque sea en 2 filas, te fijáis, a lo mejor el filtro, como bien decías tú, a lo mejor casi todos habían reprobado, entonces, bueno, pero va a ser mucho más barato, bueno, no sé si mucho en ese caso, pero va a ser más barato eso que el andar con los 15 millones de filas, porque ya por lo menos reduje, saqué una cierta, o saqué a dos filas, no sé, saqué una cantidad de registro y reduje mi tabla en el sentido hacia dónde voy a ir a buscar o dónde voy a ir a hacer la operación join. De eso se trata. Por eso aquí en el fondo la forma en que tú pongas o escribas el comando select es súper importante siempre no partir con el join, como acá. No partir con el join, partir con todas aquellas condiciones que te permiten ir reduciendo la cantidad de filas para llegar al join. Porque en el fondo ejecuta de izquierda a derecha. Entonces va a ser esto primero. Aquí en este caso va a ser eso primero, entonces va a ser un join entre la asignatura y la tabla asignaturas cursadas. Lo primero que le estoy diciendo que haga. Y después va a ir a hacer el select. En cambio aquí le estoy diciendo primero reduce tu tabla asignaturas notas, redúcela, y después anda a hacer el join. Y esta es más eficiente que esta porque no está cargando esta tremenda tabla entre medio. ¿Sí? Y ahí sí me quedó mucho más claro, ¿Te profe. quedó más Muchas claro gracias. ya? Y por ejemplo, si nosotros le agregáramos la componente el nombre de los estudiantes, que no, aquí yo solamente había hecho join entre 2 tablas, pero aquí tengo la que agrega a las 3 tablas. Aquí estaría la consulta SQL. La consulta SQL, que en este caso me agrega 3 tablas, y por ejemplo aquí me dice el nombre de los estudiantes y de las asignaturas, donde han obtenido notas iguales o superiores a 70, junto al semestre o año en que la cursaron. Entonces ya tengo que hacer un join, o sea, déjenme dibujarles aquí. Yo digo un join, pero en estricto rigor, en el select que yo haga del SQL, el join lo tengo acá. Estos son join. Aquí tengo un join, aquí tengo otro join y aquí tengo mi condición. Y aquí arribita, esto de aquí es nuestro famoso project.
Entonces, hoy soy tan feliz con esto que me enseñó su compañero. Se me olvidó el nombre. ¿Cómo se llama el compañero que me enseñó a usar esto? Se me olvida el nombre, no debiera olvidarme de él yo. Esto es un project. ¿Ahí? ¿Quién fue? Marco, el Marco fue. No vino hoy día el Marco. Ahí está, qué bueno. Bien, Marco. Ya, entonces aquí tengo el project, aquí tengo, este sería el select, esto estoy poniendo, lo que estoy poniendo aquí abajo es los comandos de álgebra relacional, y esto sería el join, este sería un join entre asignaturas cursadas y asignaturas, y este sería el otro join entre asignaturas cursadas y alumno. Fíjense que aquí, y alumno, aquí nadie me está hablando de estas, lo que yo estoy poniendo aquí, estas tablas intermedias. No, eso son implícitas, pero eso es lo que está pasando. Y eso es, esas tablas intermedias que estoy generando, esas tablas temporales, esas tablas son las que tengo que tratar de reducir en cuanto a espacio que ocupa. Y eso se logra con el simple hecho, y esa es como la lección que quiero dejarles ahora con esta clase, es de preocuparse que sus condiciones vayan antes, o sea, achicar todo aquello que llegue al join, porque este es el gran costo de cualquier consulta SQL. Aquí está Marco ya. Marco, pero no sabes lo que me has ayudado. Ya, ahí está. Eso es, pues. ¿Consultas, dudas de esto? O sea, por favor que quede como aprendida esa lección. Yo sé que no es que les vaya a pedir, oye, háganme algo en álgebra relacional, pero la idea es que sepan de dónde viene y de lo que está pasando. O sea, nuestros comandos SQL, por eso son importantes. O sea, si bien es cierto, cada día está más automatizado y ustedes pueden hacer ahora, al hacer el modelo y eso se convierte al tiro en un comando SQL, pero mucho cuidado cuando empiecen a ver que las tablas se degradan, que las tablas o las consultas son lentas o los tiempos de respuesta son malos, échenle una miradita a cómo está la consulta implementada. Y de seguro que pueden mejorar sus tiempos con simples arreglos. Hay DBMS que traen optimizadores de consulta, eso nos queda por ver, y hacen unos árboles donde analizan esto y buscan la ruta más corta y todo un cuento, pero ellos piensen ustedes que es re difícil automatizar esto, porque depende mucho de la consulta que yo quiera hacer, de la data, como bien decía su compañero cuando me preguntaba, pero bueno, si todos reprobaron, claro, depende mucho de los valores que yo tenga muchas veces. Pero sí, con el solo hecho de mejorar el select, van a mejorar también sus tiempos. Bien, pues, oye, un gustazo. Ya estamos llegando como a la etapa de cierre de todo esto, así que voy a dejar de grabar para